están? Bienvenidos. Aquí se debate en CNN Chile y vamos en esta oportunidad ya a saludar a nuestros invitados inmediatamente. Los vemos en pantalla dividida. Margarita Letelier Cortés de la UDI. Vamos por Chile en el distrito 19 y ahí la saludamos, le damos la bienvenida, lo mismo que a Julieta Maureira Lago, Partido Radical. Lista del Apruebo. El distrito 17 representa a ese distrito y Claudio Faúndez Becerra, no neutrales, independientes no neutrales, y la lista de independientes no neutrales, de hecho. Distrito 24 es el que representa en su candidatura, así que saludamos a los tres de inmediato y vamos a comenzar partiendo por saber ¿qué los mueve para ser candidatos a constituyentes? Comenzamos con Margarita, que fue la primera que presentamos en esta oportunidad. ¿Cómo está, Margarita? Muy buenas tardes. Muy bien, estoy feliz porque está lloviendo, así que agradezco mucho la deferencia de habernos invitado a este debate. Bueno, partimos así rápido, rápido con la presentación y después se pueden ir interrumpiendo a medida que pasemos el debate, pero primero una presentación para conocernos. Estamos con algún problema de audio, a ver, de repente se corta, yo no sé si tú me escuchas. Yo lo escucho. Bueno, este es un hito histórico en el proceso democrático de Chile, en el cual se redacta esta nueva constitución. Será la construcción de una nueva casa de todos, donde todos tendremos nuestro espacio, todos nos sintamos representados y finalmente será construida con la idea de todos. El haber votado quizás rechazo no significa no querer ser partícipe en esa construcción, es parte de la democracia. Llevo muchísimo tiempo asociada al gremio agrícola, por lo que estoy muy consciente de nuestra importancia como segmento fundamental de esta sociedad. Los que alimentamos el mundo, los que damos trabajo en las pandemias y en las situaciones extremas de nuestro país. Representamos el 70% de pequeños agricultores de la cuenca del Ñuble en su desesperada tarea de pedir seguridad de agua de riego. Gracias, Margarita. Era un minuto, por lo menos, o un poquito menos, para ir conociéndola. Julieta Maureira, su turno. ¿Por qué es constituyente? Hola, buenas tardes. Principalmente voy de candidata constituyente porque durante este último tiempo, durante estos últimos años en nuestro país, se ha abusado sistemáticamente de los ciudadanos y las ciudadanas. Las autoridades, los gobiernos, en conjunto con la Constitución, han sobrepasado todos los límites de paciencia de los y las ciudadanas, de los trabajadores de nuestro país. Entonces creo que es un momento histórico en donde las personas han salido a manifestarse a la calle y todos hemos manifestado nuestro descontento, no tan solo con el tema laboral, sino con el tema de educación, salud, vivienda, recursos naturales, medio ambiente, género, infancia. Entonces, creo que con voluntad y con todo lo que la ciudadanía ha salido a discutir a la calle, es un momento especial para poder generar estos cambios que todos anhelamos profundamente. Gracias. Claudio Faúndez. Hola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. La verdad es que poder participar de estos programas de debate a nivel nacional es muy interesante porque nos abre una puerta para poder contar cuáles son nuestras inquietudes. A mí me mueve básicamente la indolencia. Es la indolencia de estos últimos 30 años en que los partidos políticos, precisamente donde participan las dos panelistas de hoy día que están acá en este foro, durante 30 años obviaron todo aquello que decía recién Julieta, la calidad del trabajo, la calidad de la educación, la calidad de la salud. Hubo una indolencia total y absoluta de los partidos políticos y en el plebiscito quedó reflejado. No queremos partidos políticos en la Convención Constituyente. Gracias, Claudio. Quiero tomarme primero de esta declaración que hacía Margarita al inicio. Por votar rechazo, eso no quiere decir que no queramos formar parte de un proceso, ¿no? Pero eso ha sido cuestionado, Margarita, en la medida que algunos dicen que no es consecuente con este menos del 20% que votó rechazo. ¿Cuál es su defensa al respecto cuando hay críticas de esa índole? Bueno, la verdad yo creo que estamos en un país democrático y todos tenemos derecho a querer participar en lo que va a regir nuestro destino. Creo que una nueva constitución nos va a regir por 50, 60 años, lo que le va a tocar
a mis nietos, a mis hijos y a mí misma, si Dios quiere. ¿Y por qué no quería cambiar la Constitución? Yo creo que no podemos desconocer el crecimiento transversal que ha tenido Chile en las últimas décadas. En estas líneas, esto también se debe al marco normativo en el cual, de esta Constitución, en el cual se ha regido todo este proceso. Si es cierto que las leyes son perfectibles y mejorables, es sensato reconocer que esto también se puede... Exacto, pero mi pregunta es ¿por qué no la quería cambiar, Margarita? No es que no la quería cambiar, todo se puede mejorar, pero no en la forma que se pide. La verdad que es complicado cuando las cosas se piden bajo presión, bajo una presión... Pero fue un plebiscito, ¿eso considera usted que es una presión? ¿Cómo? Un plebiscito que se realizó después de un acuerdo político transversal incluso. Acordémonos a qué se debió este plebiscito. Se debió a la presión de las masas, o sea, no siquiera fue de tantas masas, sino que de una cantidad de personas que causó destrozo en el país, que nos puso a todos en una situación muy tremenda, sobre todo a la gente más necesitada que le destruyeron su medio de locomoción. O sea, ¿usted cree que la violencia llevó al plebiscito? Eso, ¿no ve que hay desigualdad, no ve que hay una justicia social que se está pidiendo no solamente con un incendio en el metro o en saqueos o solo violencia? Aquí hubo una manifestación ciudadana válida, ¿o usted cree que no es válida y que solo fue violencia? A ver, yo creo que las manifestaciones de toda índole son válidas cuando se hacen con respeto y cuando se hacen con argumentos y cuando se hacen en forma que estamos acostumbrados. Yo creo que las cosas cuando se hacen con violencia no son buenas. Y eso, a eso es lo que a mí no me gusta, que hay cosas que cambiar indudablemente. Yo no niego que es así. Bien. Que hoy día el gobierno tiene una constitución y que tiene muchas cosas que puede hacer y no las ha hecho, esa es otra historia, pero no me niego ni pongo palabras en mi boca que no son mías. Gracias. Bien, gracias Margarita. Usted, aprovechando Claudio que usted es independiente y se hace alusión también a este pequeño grupo de personas en palabras que decía Margarita. A ver, sí, es que claramente... El gran prurito que tiene la derecha, y por cierto también que la ha tenido la izquierda tradicional en este país, es desconocer la realidad de la ciudadanía, del ciudadano de a pie. La gente de la derecha piensa que todos tienen las mismas posibilidades que ellos han tenido y tuvieron durante su época escolar, durante su época universitaria. El acceso a la educación, por ejemplo, y ha pasado lo mismo. Recuerden ustedes lo que decía lo que dijo el ex ministro Mañalich, que no tenía idea cómo vivía la gente en nuestro país. A mí me parece que pretender hoy día participar de un proceso constituyente que quiere cambiar la Constitución luego de haber dicho que no querían cambiarla, me parece que es un exceso y me parece también una nueva muestra de indolencia y de indiferencia respecto a las necesidades. Pensemos en las pensiones, por favor. Durante 30, 40 años, los jubilados de este país han sido condenados a la pobreza, literalmente a la pobreza. La persona que se jubila hoy día, sea profesional o no sea profesional, queda condenado a la pobreza. Y la indolencia de los partidos políticos, de los parlamentarios en particular, ha sido grosera, ha sido terrible. E insisto, a mí me parece particularmente inconsecuente que hoy día una persona que votó por el rechazo y que está dentro de un 20%, que es el mínimo de la votación que ocurrió en el plebiscito del 25 de octubre, venga ahora y quiera decirnos, mire, yo quiero participar y quiero cambiar la Constitución y creo que es mi derecho democrático hacerlo. Bien. Yo no discuto que tenga la posibilidad Claudio, de hacerlo. para que también tenga tiempo de contestar Julieta Maureira, quien representa también un partido tradicional y que ha estado en el gobierno en 2 oportunidades en los últimos 30 años, más de 2, pero ya como coalición, Julieta. Sí, bueno, yo invitaría a todas las personas que se están postulando para constituyente a buscar la unión del país, a poder aunar criterios. Si bien es cierto, a mí también me produce un poco de escozor, ¿cierto?, que las personas que votaron rechazo ahora se incorporen, pero dentro de lo que es la fraternidad y la buena convivencia del país, todas las personas tienen derecho a cambiar de opinión y a mostrar un interés en querer participar en la democracia de nuestro país. No nos olvidemos que nosotros vivimos en una democracia, por lo tanto tenemos que ser tolerantes y tenemos que llegar a acuerdos, no seguir dividiendo al país. Ahora, comparto ampliamente que los partidos de derecha o la gente que representan han sido en alguna medida indolentes, como lo dice el otro
candidato del otro distrito, donde han estado completamente ajenos a lo que sucede en las bases, a lo que sucede en las poblaciones, a lo que sucede con una persona que gana el sueldo mínimo, en donde, por ejemplo, una persona que quiere estudiar medicina, el arancel para estudiar medicina vale alrededor de 700.000 pesos. Entonces, ¿cómo el hijo de un obrero va a poder estudiar medicina, siendo que sí hay personas brillantes en la educación pública, pero que no tienen acceso? Entonces, esa indolencia, ese círculo vicioso que se va repitiendo en todas las áreas de nuestro país, no tan solo en la educación, sino que también en la salud, en la vivienda, donde las personas viven en espacios reducidos, con materiales de mala construcción, ¿cierto?, con pocas áreas verdes para poder esparcirse. Ya vemos en Santiago los guetos que hay, ¿cierto?, de construcciones donde las personas viven completamente hacinadas, donde no hay derecho a la cultura, donde no hay un respaldo para las personas. Entonces, si bien es cierto, a uno le provoca escozor ver que ahora ellos también quieren ser parte de esta Constitución, quiero pensar que van a tener la nobleza de poder empatizar con un poco con la población y darle a las personas la posibilidad de tener acceso a la educación. Vamos a hablar de los accesos, los derechos que necesariamente tienen que ir en la próxima Constitución, que es lo que plantean, pero lo vamos a tener que ver después de la pausa, así es que vamos a hacer un alto muy breve y ya estamos de regreso con Aquí se debate. Estamos en Aquí se debate, en CNN Chile, con nuestros tres invitados el día de hoy. Y quiero a los tres convocarlos con dos preguntas que ojalá sean relativamente breves. Si uno puede interrumpir al otro, pero siempre que nos vayamos dando tiempo para conversar y debatir. ¿Han visto ustedes en el último tiempo si la gobernabilidad de nuestro país ha estado en peligro y de ahí qué tipo de gobierno debiese tener o establecerse en la próxima Constitución? Comenzamos con Margarita. Bueno, sí, hemos visto que el gobierno ha pasado por una crisis importante causada por esta revuelta o estallido social. Así que ahora creo que hasta acá llevamos 20 años de una democracia bastante y que siempre hay un desarrollo y un crecimiento y la población cada vez mejor. Tenemos que ver eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que hay carencias, que las pensiones, nadie puede desconocer eso porque uno mismo lo está sufriendo también. Sí. Pero también hay gente, yo vivo en el campo, tengo, gracias a Dios, hay 2 hijos de personas que trabajan con nosotros, que son médicos, hay... Margarita, es que mi pregunta es otra. ¿Se ha visto en riesgo la gobernabilidad de nuestro país? Y a partir de eso, ¿cuál es el tipo de gobierno que debiésemos tener o seguir con el presidencialismo que hay en la actualidad? Yo creo que tenemos que ir mejorando el gobierno que tenemos. No soy por los cambios, la verdad que, bueno, yo estoy en una edad que la gente le tiene miedo al cambio. Y tampoco son tan buenos un cambio radical a todo lo que hay. Creo que los cambios, cuando son graduales, son un beneficio y estamos en un proceso de cambio a nivel mundial. No podemos ocultar que hoy día se está produciendo un proceso de cambio a todo nivel. ¿Está por usted entonces la idea de cambiar el sistema de gobierno? No estoy en la idea de cambiar el sistema de gobierno, sino que de mejorarlo. Dije, mejorar el sistema de gobierno. ¿Cómo se mejora el sistema actual? Bueno, indudablemente con lo que se va a hacer una constitución que se incluyan cosas que hoy no ¿Pero están con presidencialismo, semipresidencialismo o como en países europeos, por ejemplo, con un jefe de Estado, un jefe de gobierno? A eso me refiero. Mira, yo la verdad que voy por menos políticos y más acciones. La verdad que yo, bueno, estoy ya como política porque estoy participando en un partido, pero yo no hace 5 años que estoy participando en un partido, nunca he participado en política así como hay otras personas que han participado. La verdad que hoy necesitamos realmente solucionar los problemas que tienen las personas y para eso gracias, Margarita. Menos política, menos política. Claudio Faúndez, ¿ha visto usted en riesgo la gobernabilidad y de ahí qué sistema de gobierno debiese tener o mantener el que hay actualmente? Claramente, Frecia, la gobernabilidad de este país se ha puesto en riesgo y se puso en riesgo a partir del gobierno de Piñera, no cabe ninguna duda. Este ha sido el más nefasto gobierno que hemos tenido desde que se retornamos a la democracia. Ahora, claramente, para hablar de regímenes presidenciales o para poder llegar a la Convención Constitucional, es importante que los profesionales sepan
que cuando les hablan de régimen presidencial o de régimen de gobierno, estamos hablando precisamente de cuál va a ser la modalidad que se va a emplear. Si vamos a tener un régimen presidencial, si vamos a tener en el otro extremo un régimen parlamentario o vamos a buscar una situación intermedia. Los independientes no neutrales tenemos una posición bastante clara al respecto y que dice relación con alcanzar una posición precisamente intermedia, donde primero, por ejemplo, solo por ejemplo, y siempre abierto, por cierto, a la discusión y al debate, una vez que lleguemos a la Constitución, disminuir las atribuciones que tiene el presidente en cuanto, por ejemplo, a materias de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Disminuirlo drásticamente, porque hay demasiadas materias que dependen del Ejecutivo y eso produce, entonces, por cierto, Claudio, un régimen semipresidencial claramente y con, me inclino. Mira, yo me inclino, como tú decías, Fresia, a la figura del primer ministro y del jefe de gobierno y del jefe de Estado. Por como lo que ocurre en Europa. Julieta Maureira. Bueno, claramente yo creo que se ha visto mermada la gobernabilidad en este último tiempo, porque fíjate que uno como ciudadano, Fresia, busca liderazgos, y yo creo que en este gobierno no hay ningún tipo de liderazgo positivo para la población. Se han tomado decisiones que han ido en contra del buen funcionamiento del país, y creo que eso está a la vista. Creo que incluso la tienda de derecha, algunos han hecho una crítica profunda a la manera que está gobernando en estos momentos Sebastián Piñera. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo también que debiéramos acercarnos a un régimen presidencial, pero mixto, y quitándole atribuciones al presidente, o en vez de decir quitándole, Fresia, yo diría dándole más atribuciones a la ciudadanía. A mí me gustaría que dentro de la nueva Constitución se fijaran, por ejemplo, plebiscitos donde la gente pudiera elegir algunas cosas, algunas iniciativas de ley, por ejemplo, porque nosotros hemos visto a algunos parlamentarios que pasan 20, 25 años en el Parlamento y uno les pregunta, bueno, ¿qué ley importante han generado para la población? ¿Cierto? Sí, vamos a entrar en eso ya, que nos quedan pocos minutos para entrar a un tema que es relevante y fundamental para una próxima Constitución. ¿Qué derecho no debe faltar en la próxima Carta Magna? Margarita Letelier. El derecho a la libertad, el derecho a la libre determinación de las personas, el derecho a poder emprender, el derecho indudablemente a la salud, a la educación, a las leyes sociales, a tener una... ¿Usted cree en el derecho a la salud y a la educación? Y en ese sentido, ¿de qué tipo de salud y educación hablamos? ¿Gratuita para todos, por ejemplo, que es lo que se viene gestando en nuestro país de a poco, desde la Revolución Pingüina en adelante, digamos? Gratuita para todos los que necesitan que sea gratuita. O sea, no para todos. O sea, eso es lo mismo que está en la Constitución actualmente. ¿Claudio? Una novedad es lo que está planteando. ¿Claudio? Lo que está planteando la colega aquí, ¿verdad?, ya está en la Constitución. Y yo insisto, es sumamente relevante que, para efectos de que alguien pueda estar en la Convención, aun cuando no tenga conocimientos legales o de derecho, por cierto, no es necesario eso, pero sí tener alguna idea de lo que se está hablando. Todos esos derechos que he enumerado recién, Margarita, ya están en la Constitución. Si el problema no es que no estén, el problema es que tienen una deficiente protección. Tienen una deficiente protección por parte del Estado, donde el Estado con este... ¿Y cómo se garantiza, Claudio Faúndez, el derecho, por ejemplo, a la educación o a la salud, que es una de las justicias sociales que más se han pedido, sobre todo en el último año? Mira, sin perjuicio de que no es una solución definitiva, ¿no es cierto? Es siempre abierto a la discusión y en cuanto se pueda demostrar que existe otra solución mejor, por cierto. En materia de salud, la salud tiene que ser efectivamente para todos, pero tiene que ser además de calidad. Lo mismo pasa con la educación, no solamente educación gratuita y no solo para quienes lo necesitan, sino que para todos. La educación es un elemento aglutinador, es un elemento que reúne a la sociedad, que la junta, que genera amistades, genera vínculos. Entonces no podemos nosotros pensar que va a existir una educación segregada para el barrio alto, para la cota 1000, y para el resto educación pública. Gracias, eso Claudio. me parece a mí que va contra el espíritu del 25 de octubre y del plebiscito y de todo el movimiento social que se generó a partir del 19 de octubre. Julieta Maureira.
Bueno, yo creo que los derechos fundamentales que no pueden estar fuera de la Constitución son la nacionalización del agua, la salud, el medio ambiente, la educación, la seguridad social, pero por sobre todo esas cosas, Fresia, yo creo que es tremendamente importante fortalecer el Estado. Aquí se le ha quitado todo soporte al Estado y es el Estado el que debe dar una mirada garante frente a todas estas necesidades básicas que tiene la población. Nosotros como radicales hemos luchado siempre por la educación pública, gratuita, de calidad y laica. Además, entonces, la educación tiene que ser gratuita para todos los estratos de nuestro país, porque si no también estaríamos discriminando. Ahora, ¿cómo se financian todas esas medidas? Esas medidas tienen que financiarse a través de los impuestos a los súper ricos, los impuestos a las mineras. Hay diferentes formas que en esta nueva constitución en que vamos a debatir todos juntos, tenemos que devolverle la mano a la ciudadanía. La ciudadanía está cansada, está hastiada de esta indolencia con la que los empresarios y los políticos de élite han jugado con el país para sus intereses personales. ¿Y qué hicieron los gobiernos de la concertación, Julieta, solo para terminar con esta indolencia que no es nueva tampoco? Mira, yo creo que los gobiernos de la concertación, yo tengo 43 años, cuando empezaron era muy chica, pero... sí, pero pertenece a uno que es tradicional, y creo que hay que hacerse cargo de eso también. Absolutamente. Yo creo que los gobiernos de la concertación, el último gobierno de la presidenta Bachelet, inició el cambio para que la educación fuera gratuita. Conozco muchas personas de derecha en estos momentos que están estudiando gracias a que la educación es gratuita, pero también reconozco y hago acuso de recibo de que no siempre las cosas se han hecho como nosotras, las bases de los partidos queremos. A veces se toman decisiones en las cúpulas que no compartimos. Bien. Y por eso queremos tener el derecho legítimo de estar participando en la constituyente, porque nosotros también tenemos la molestia que tienen los compañeros, el compañero humanista que está ahí conversando, ¿cierto? Y todos a través del país. Entonces creo que es una oportunidad histórica para que nosotros los militantes de base también llevemos los principios de nuestro partido, el Partido Radical, el partido más antiguo de nuestro país, laico además. Así gracias, Julieta. Siempre luchando por esto. Claudio Faúndez y Margarita Letelier, a los tres por haber estado en Aquí se debate en CNN Chile, que les vaya muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, y gracias a ustedes también que nos acompañan. Los dejamos que sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos.